Ahora, eso que planteabas tú del tema de con respecto a lo del rojipardismo, etcétera, etcétera, y tú ahí querías citar algo de esta cuestión de lo de cómo no entienden ni siquiera el anarquismo a lo mejor de forma filosófica. No sé lo que planteabas tú, ¿no? El tema de Ínsula Cui, eso que querías responder a algo No, que no, no he no, escuchado, no. temas que no he Ínsula, escuchado. sí, ínsula sería la conclusión. Ay, El perdón, dime. problema es que no he escuchado digamos, el planteamiento, la tesis que plantean. Sí, sí, Entonces, te la cuento. diga. Vale, porque pensaba explicarla un poquito, el cuál era lo que planteaban ellos, y luego Mm, decir, claro, que era estaba viendo. A ver, ellos estaban hablando vamos, de sexualidad. Estaban hablando de cómo el sexo es esa liberación de pulsiones y, y básicamente cómo, que era, cómo pasaba y todo esto. Bueno, estaban hablando de sexo y no sé, de periodos refractarios y ese tipo de cosas, ¿no? mm, Y entonces, a ver, estaban discutiendo un poco lo de que todo es por el sexo. Todo es por el sexo, de tú intentas convencer a otros. O sea, quiero decir, la pregunta que hacía Bruno, ¿por qué bailas? Y sobre todo la pregunta que decían, ¿por qué bailas cuando nadie te ve? ¿Y por qué haces esas cosas? Entonces hablaba Bruno ahí de lo orgónico y todo esto, bueno, lo orgónico. Y claro, ¿de qué estaban hablando? Ellos estaban hablando de que las personas son instituciones en explosión. Entonces ahí Bruno estaba creo que hablando de Lacan y este tipo de cosas. mm. Sí, suena Lacan. Suena mucho. De algo, sí. Y el ¿Cómo? orgón. Sí, bueno, no que lo otro que Eh, decía suena Lacan, pero sí, también tenía relación con lo del orgón, así que sigue porque yo no los escuché. sí. Mira, aquí está, perfecto. Está bien. Y entonces, lo que ellos estaban hablando de que las personas son instituciones en explosión. Entonces, quiero decir que las personas están constituidas por una serie de relaciones con su entorno, con ese recorrido de sus vidas que va afectando sus decisiones del pasado a las del futuro. Entonces, todas esas tensiones acumuladas y todo este tipo de cosas es por el motivo por el cual necesitan las personas explotar, ¿no? Entonces, una guitarra, ¿no? Con una cuerda, ¿no? Que la tensas hasta el último punto y entonces la liberas. Entonces, ¡bah! Se libera el sonido, pero claro, haces otro tono y es armónico y entonces te cosas y la música, digamos que te lleva, porque es esa cuestión tan típica de te picas porque te rascas, ¿no? Hay un crecimiento ahí de la tensión hasta que se libera y eso, digamos, es la catarsis y el orgasmo y todo ese tipo de cosas. A Bruno, muy bien dicho, lo decía, pero claro, el hablar y todo ese tipo de cosas también son también por seducir y por decir que me sigan a mí, no, todo esto, claro. Es decir, que no es solo. Claro, y decía uno de los niños que hablan entre ellos, como para decir, estoy aquí, es fáctico, estoy haciendo cosas, Fático, ¿no? fático. Ay, es verdad, sí. Es enfático, enfático. No, no, Sí. fático. ¿Qué es fático? Ah, vale. Fático es para ver si el medio de comunicación sigue en pie, se sostiene. O sea, ¿hay conexión? Sí, Maiden. Eso, vale. Mm, mm, Y claro, todo eso se hacía, claro, todo eso se hace por esta cuestión de que somos máquinas reactivas, ¿no? Entonces estamos reaccionando. Y digamos, esas reacciones es esa cuestión fática de estamos funcionando todo el rato. Entonces, en ese sentido, necesitamos explotar, buscamos explotar de una forma controlada, ¿no? Ese es un poco el objetivo de las ideologías y de las religiones, explotar de una forma controlada. mm. Claro, para eso necesitas todo tipo de axiomas y de ontología, porque claro, decía Bruno, todo esto es metafísica y para nada. Todo esto es tan poco metafísica que es una de las bases estructurales del materialismo político, de la construcción de ideologías y de creencias y todo este tipo de cosas.
Es la contención, la forma de que las personas exploten hacia algún fin en concreto que de alguna manera les sea retroalimentativo, que de alguna manera les permita evolucionar, o sea, que con esa energía extra vuelva a ellos, como una galaxia, ¿no? Como una galaxia que explota una estrella, entonces llega a otro punto y se vuelve de todo ese rollo y recircula la energía. Ahí, claro, puedes decir lo del tema del orgón y toda la metafísica, pero bueno, también es física y también puedes hablar de eso. Bueno, es Y que nada, entonces, y lo de luego los finalmente ya quería acabar, y es una cosa, ya para acabar, por qué quería decir esto, es por el tema, que quería religarlo con el tema del anarquismo y el fascismo. Sí, dime, Daniela. No, bueno, eso, sí, no, ve el tema porque eso es lo que no entiendo. Solo aquí, que había hecho ahí había subrayado un poco y tal, y quería hablar de los... Ah, bueno, sí, pero claro, tengo que iniciar... Vale, te contesto. Digamos que los fascistas, ellos piensan que tienen ellos es una ideología, joder, es que si lo explico ahora, es mejor explicarlo después. A ver, ellos tienen una ideología en la que consideran que hay enemigos, entonces sus explosiones son para destruirlos. En cambio, los anarquistas, ellos explotan de una manera constructiva, pura, en ese sentido son antagónicos. Pero ahí es donde acaban, digamos, sus diferencias. Y luego tienen muchísimos parecidos. Y ahí es donde quería yo leer a Ínsula porque ya los va comentando.